eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¿Cómo están? En los últimos tiempos se ha instalado de modo casi excluyente el tema de la violencia física, no ya de aquella que ejercen para delinquir, sino de aquella otra, ejercida por personas civilizadas que, esgrimiendo una justicia por mano propia, terminan cometiendo hechos sumamente aberrantes, que son en definitiva los que dicen querer combatir. Los debates en la sociedad son la riqueza misma, son su construcción, su avance, su desarrollo. Pero cuando hay debates que no surgen del seno de la sociedad, sino de sectores que tienen intereses seguramente alejados de los intereses del conjunto, asistimos a debates sumamente condicionados, manipulados, que en definitiva terminan operando sobre nuestro pensamiento, quitándole la libertad propia de aquellos debates a los que aspiramos, de esos debates constructivos. Mentiras, verdades a medias, ocultamiento de información, todo eso va generando un caldo de cultivo que termina disparando a algunos sectores de la sociedad en una dirección de conducta propia de un primitivismo prehistórico. Yo me pregunto cuántos de los que hablan de que hay que cambiar el código, que el código penal no sirve, cuántos, incluidos políticos, han tenido en sus manos un código penal. ¿Cuántos lo han abierto, lo han leído? No digo estudiado, ¿cuántos lo han leído? Y sin embargo, hacen campañas respecto de ese código que no sirve, que la gente no tiene justicia y que van alentando esa justicia por mano propia. ¿Cuántos han leído un fallo judicial completo? Días pasados escuchaba cómo intentaban denostar unas declaraciones de un jurista prestigioso argentino como es el juez Zaffaroni. Y me preguntaba cuántos habrán leído su obra, conocerán los títulos de su obra, su trayectoria como jurista, como docente. Y en cambio terminan repitiendo algunas frases obviamente tomadas con muy mala fe y repetidos por boca de ganso. Yo creo que es hora de que nos preguntemos y caigamos en cuenta del grado de manipulación que opera sobre nuestro pensamiento y nuestra conducta. ¿Cómo no se cae en cuenta de eso para poder sustraerse de semejante maniobra de manipulación y de dirección de aquello que en realidad la sociedad no quiere? Y después terminamos en estas monstruosidades, en esos actos aberrantes. Termina parte de la sociedad cometiendo asesinato, una sociedad y unos individuos que un rato antes no hubieran robado un chocolatín. Nosotros en programas anteriores planteábamos que para comprender en profundidad el tema de la violencia es necesario abordar otras aristas, muchas aristas, como tiene justamente la temática de la violencia, y no hablo solamente de la violencia física. Uno de esos aspectos que es necesario abordar es un tema que la sociedad niega o esconde o degrada, y es la situación de las personas privadas de libertad. O como diría Esther Cohen, sin eufemismo, hablemos de los presos. Esther, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación. No, bienvenida. Todo lo contrario, muchas gracias a vos. Esther Cohen es profesora de filosofía
licenciada en Metodología de la Investigación, docente universitaria y con todos estos títulos rimbombantes, docente en cárceles, docente en contexto de encierro. ¿Cómo surge? ¿Cómo es que tomás esta decisión? Empecé hace unos cuantos años trabajando en el Hospital Borda, dando clase para la especialidad en psiquiatría, para los médicos que hacían la especialidad en psiquiatría, y al mismo tiempo tenía un pequeño taller junto con Alberto Florio, que es profesor de lengua y literatura. Teníamos un pequeño taller con locos, igual que digo presos, digo locos. Teníamos un taller con locos que estaban en un servicio próximo a la externación. O sea, estaban no medicados todo el día, entonces podían tener un pequeño taller en el cual leíamos textos, ellos escribían. Era una conversación que teníamos con personas con padecimientos psíquicos, sufrientes psíquicos, como gusta decir quien era director del Borda, el doctor Materazzi. Sufrientes psíquicos, y no cuerpo, alma separado, sino sufrimiento psíquico. No enfermedad mental, sino sufrimiento psíquico. Y una persona que sufre sigue siendo una persona. De ahí recibí la invitación del profesor Florio para ir hacia la cárcel, para hacer el mismo trabajo que hacíamos con los locos, hacerlo con los presos. Es decir, personas sufrientes, pero fundamentalmente personas. Y entonces hace 9 años empecé con un pequeño taller extracurricular con el Centro Universitario de la Unidad 24 de Florencio Varela, que es una unidad del Servicio Penitenciario Provincial, Provincia de Buenos Aires, y un taller donde leíamos y debatíamos el texto de Foucault, Vigilar y Castigar. Era con las mismas personas que sufrían día a día el encierro, hablar de cuál es el sentido del encierro. O sea, no decir esta cuestión de denunciemos que en la cárcel la pasan mal porque la cárcel no es ni sana ni limpia, como dice la Constitución, sino pongamos sobre la mesa la idea del sentido del encierro. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el origen del concepto de encierro? La idea de leer en ese texto de Foucault la idea que el encierro inicialmente es terapéutico. O sea, que aquel que transgrede la norma tiene alguna patología y hay que enderezarlo, y la manera de enderezarlo es ponerlo en un lugar cerrado, y en ese lugar cerrado es que se puede darle órdenes, ordenarle el día, decir, a tal hora se levanta, a tal hora se come, a tal hora se sale al patio, a tal hora se lava la ropa. Estar bajo la idea de un orden cerrado implica la idea de el que se desorganizó, el que se desadaptó, se puede volver a adaptar porque de afuera le viene la idea del orden cerrado. Entonces hay que encerrarlo para ordenarlo. Ese fue un concepto muy lindo de 1830, claro, en otra sociedad, con otra vida cotidiana, con otros conceptos. Para la época un avance. Exactamente, para la época un avance en el sentido civilizatorio. Claro. Un avance en el sentido civilizatorio, digo en el sentido de la sociedad progresa, de peor a mejor. Entonces, en ese sentido, en vez de matarlo en la horca o en el suplicio, o sea, ahorcarlo en la plaza pública como ejemplo, o quemarlo en la plaza pública como ejemplo, en vez de tener esos ejemplos, ¿por qué no? O atarlo al famoso cuadro de Pinel, liberando a los locos de sus cadenas. En vez de encadenarlos a la pared, lo que hay que hacer es hacer un tratamiento. Entonces, el lugar donde se puede hacer un tratamiento tiene que ser un lugar cerrado para cumplir órdenes todo el tiempo, porque si se va a su casa,
no queda la cuestión encuadrada en un tratamiento. Entonces hay que salir del ámbito cotidiano y entrar a una institución. Ese es el inicio de la idea de manicomio y de cárcel. Entrar a un lugar donde es tratado. ¿Para qué? Para que se normalice. Porque es una persona que se salió de la norma, es un anormal. Hay otro libro muy lindo de Foucault que es Los anormales. Entonces, los anormales son aquellas personas que se salieron de la norma, hay que volverlas a poner en la norma. Esos lugares de encierro fueron progresistas en su momento. Entonces, en esos lugares de encierro hay personal especializado que sabe lo que hay que hacer. Ejemplo, un señor muy grandote que pueda agarrar a alguien que está fuera de sí. Esa es la idea anterior al chaleco de fuerza. Para agarrar a alguien que está fuera de sí y que se golpea la cabeza contra las paredes, lo que hay que hacer es agarrarlo. Entonces se necesitaba, decía Pinel, que los enfermeros sean muy grandotes para poder agarrarlo. Esa sensación de, si te agarra otro, sentís que tenés unos límites, la sensación del abrazo, bueno, eso estaba en el principio de la idea manicomio-cárcel, la contención, porque si sentís que tenés límites, si te sentís contenido, querido, cuidado, entonces vas a volver a la sociedad. No solo eso, vas a entender cuál es el orden, porque el orden no está dentro tuyo, el orden tiene que venir de arriba. Entonces hay que hacer una institución donde se entienda que el orden viene de arriba y que te adaptes a eso. ¿Y cómo entendés que la escuela en cárceles, desde tu experiencia obviamente, hablando del hoy, sí, tan interesante lo que nos contás, de dónde venimos, hablando del hoy, ¿qué aporte? Porque además el desarrollo de la actividad docente en cárceles tiene sus dificultades, tiene sus impedimentos. ¿Cuál es el aporte, si es que sentís que puede hacerlo, a la transformación de la conducta de esas personas privadas de libertad? Bueno, desde la educación. El hoy es completamente distinto de 1830. En el hoy hay un modo de la institución. Yo siempre le digo a mis presos, y digo mis presos porque yo los quiero mucho. Siempre le digo a mis presos, no es una cuestión de que tal señor del servicio penitenciario es malo o tal otro es malo. No es una cuestión, no es algo personal, es una cuestión del sistema. El sistema supone lo que se llama tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario, así dicho rápidamente y de manera esquemática, consiste en docilizar al individuo. Entonces, hay toda una mecánica de violencia psicológica, porque no solo es estar encerrado, ir a buzones, en la jerga es estar un mes en un cubículo de 1 por 1, como por un castigo. No solo estar encerrado en una celda, sino el tema de no comida, de frío en invierno, calor en verano, no sanidad, ¿está bien? Más allá de eso, hay una cuestión psicológica que es ir cada vez haciendo un procedimiento que haga que la autoestima cada vez sea más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta reducir la autoestima a que el tipo diga, mi vida no vale para nada, tienen razón. Yo siempre digo, a la cárcel entra un sujeto potente, un sujeto que dice, yo puedo hacer un robo, yo puedo planificar un robo. Había un muchacho que me decía, yo robo camiones de caudales, yo soy un tipo muy inteligente, porque yo tengo que planificar eso. Entonces, se va haciendo un procedimiento tal de violencia psicológica que hace que el tipo que entró, sujeto potente, inteligente, que se reconoce a sí mismo con una capacidad de hacer, se le va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que dice, mi vida no vale nada. Esther, ¿cómo se hace para trabajar? ¿Desde qué lugar de uno, de vos, sí, como ser humano, se trabaja
con personas en las que, según hemos conversado en alguna oportunidad, su biografía, donde está en esa biografía su delito o sus delitos, Sí. no cuentan. O sea, ¿desde qué lugar vos te movés, dónde te apoyás humanamente para poder hacer ese trabajo, dejando de lado, hacer esa conexión humana, pudiendo dejar de lado esa biografía que de algún modo es la que lo ha llevado a ese lugar? Sí. Te contesto lo de antes Sí. y esto. ¿Para qué sirve la escuela y qué hago yo en la escuela? Porque no todos los docentes hacemos lo mismo. Para mí la escuela sirve para subjetivar, y que es el trabajo que yo intento hacer. A esa persona que perdió su autoestima, su sensación de yo puedo, que entre a la institución escuela y que además, como a veces les digo jorobando, participen de una clase mía, tienen la suerte de participar de una clase mía, o sea que yo les toque como profesora, pues yo no estoy en todos los cursos. Estoy en la escuela secundaria, hay varios cursos. Claro. Hay 2 primeros o 3 primeros, yo no estoy en todos los cursos. Entonces, mi laburo principalmente consiste en que yo pretendo subjetivar al que considero que es una persona que está paulatinamente perdiendo su sentirse digna, que su vida sea digna de ser vivida. Su sentirse alguien que dice, yo puedo esto, yo puedo entender una fórmula matemática, yo puedo entender una clase de inglés, yo puedo entender un razonamiento de historia, de geografía, de física, de química. Esa sensación de yo puedo, creo que es lo que le brinda la escuela. Yo doy historia y doy educación cívica. En educación cívica hablo de la vida de todos los días. Agarramos el diario y hablamos de la vida de todos los días. Hablamos, por ejemplo, del tema de los linchamientos. Háblame de ese lugar, se nos va el tiempo y me Bueno. gustaría saber dónde te apoyás. De ese lugar. ¿Dónde me te apoyás? apoyo? Internamente, humanamente, En para conectarte con lo humano del otro. Es que fundamentalmente creo que el otro es una persona. Y yo tuve esta vivencia que creo que es lindo para contar. Yo tuve la vivencia cuando entré por primera vez a la cárcel, que me encontraba con una persona, y yo siempre digo una persona, más persona que yo, porque alguien que cometió un delito es una persona en el sentido de pudo traspasar un límite de lo socialmente establecido, de lo socialmente permitido, pudo haberlo traspasado, pero tuvo una experiencia límite y de esa experiencia límite volvió. Entonces a mí me atrae mucho lo que ellos puedan decir luego de haber vuelto de esa experiencia límite, por ejemplo, de haber hecho un robo con armas común y corriente, ya ni digamos de haber matado a otra persona y volver. Yo no soy justamente de las que dicen el que mató una vez puede seguir matando, no es de ninguna manera automático y hay que poder volver de la experiencia de matar a otro y seguir siendo un ser humano. Y eso lo podemos hacer solo los seres humanos. A mí me atrae mucho esta conexión que yo puedo establecer con personas que pudieron traspasar el límite y volver. Eso es lo que más me atrae del trabajo en cárceles, que yo hablo con gente que estuvo en situaciones límites y que vuelven de esa situación y que es más humano que yo. Pudo traspasar el límite y regresar. Eso es un... No sé si lo explico claramente, si puedo ponerlo esto en palabras, pero el tipo para mí es más humano que yo. Y además, soportar el encierro y seguir siendo una persona, tener códigos. Ellos tienen códigos. En esta sociedad afuera, con esta historia de los linchamientos actual, creemos que el tejido social está completamente roto y que hemos perdido los códigos. Bueno, adentro de la cárcel todavía hay códigos. Todavía hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, la mujer, la novia del compañero, es absolutamente la mujer del otro. Eso es un código, pero que se respeta a rajatabla.
Hay otros códigos que les resulta un poquito más difíciles de respetar, como por ejemplo organizarse para hacer algún pedido como mejor comida, por ejemplo. Ya a la cárcel entró todo el afuera, este lazo social roto que vivimos afuera, ya está entrando paulatinamente a la cárcel, y la población carcelaria son chicos, cada vez más chicos, y chicos que casi no tienen conexión con los presos viejos, que son, cuando digo preso viejo estoy diciendo alguien de 30 años, y viejo en serio es alguien de 40 años, que por ahí hace 20 años que está preso. Los presos viejos tienen códigos inviolables, pero les cuesta conectarse con los chicos jóvenes que perdieron los códigos y que entraron a la cárcel sin esos códigos. Entonces, eso que se vio en algunos programas de televisión de lenguaje tumbero, de códigos tumberos, yo diría desde acá que no le demos mucha bolilla porque no reflejaron nunca lo que se vive en la cárcel. En la cárcel se vive estar con seres humanos que están sufriendo y que tienen un respeto entre ellos, un respeto por los que vamos a hablar de otras cosas con ellos, que no lo vivimos afuera. Entrar a una cárcel para mí es entrar no a otro mundo, sino entrar a un mundo de personas más humanas que los que estamos afuera. ¿Tenés una aspiración o un sueño respecto de lo que se podría hacer? Sí, tengo esa, no, yo creo que no es utópico, pero que la educación cambia la vida de las personas, creo que sí. Y que personas que saben de dónde vienen y por qué están en ese lugar, siempre decimos los docentes de cárcel, la escuela es antidestino. La escuela rompe con la idea de estás destinado porque está escrito, esto te va a pasar porque naciste en una villa, porque tu padre era chorro y tu madre prostituta, no te queda otro camino. Bueno, la escuela es antidestino, la escuela rompe ese destino. La escuela dice, vos estás acá porque hay un modo en que la sociedad está funcionando en este momento que hace que vos estés acá. Hay unos excluidos, bueno, los excluidos de este momento hacen que vos estés acá. No dejas de ser un actor social, seguís estando en la sociedad, el preso sigue siendo funcional a la sociedad porque el preso tiene que ver con el sistema de exclusión. Entonces, si hay alguien que hay que excluir, bueno, son los que están adentro de las cárceles. Entonces, no se ven, pero funcionan, hacen efecto en el afuera. Muy interesante. Te vamos a invitar, se nos va el tiempo, tenemos muchas cosas para conversar, tenemos programas muy interesantes que tienen que ver con las bibliotecas abiertas, con toda esa posibilidad de fortalecer este aspecto de avanzar con más educación. Sí. Eso que tanto se dice afuera, sí. Bueno, adentro también hay que avanzar con más educación, ¿no? Es como la vía posibilitaria de cambio y transformación. Adentro de las cárceles, hace 10 años, en la mayoría de las cárceles no había escuela. Hace 10 años que se viene organizando desde la modalidad contextos de encierro del Ministerio de Educación de la Nación la posibilidad de universalizar la escuela de cárcel, o sea, que esté en todas las escuelas del país, que en todas las cárceles del país haya escuela primaria y secundaria. Eso ya se logró. Estamos yendo por que haya universidad en todas las cárceles. Y esto es el próximo paso, que en todas las cárceles tengan acceso a la universidad. Pero desde Contextos de Encierro de Nación, la modalidad Contextos de Encierro, hay varios programas muy interesantes. Uno es el de bibliotecas abiertas, que es que vos mencionaste, que haya biblioteca en todas las escuelas de todas las cárceles. Otro programa muy interesante es el de postítulo para especialización para docentes en contextos de encierro. O sea, que los docentes que trabajamos en cárceles tengamos una especialización que nos ayude a mejorar el perfil que tiene alguien que, como yo, entró a una cárcel por ganas, pero podemos armarlo como sistema de especialización. Te propongo dentro de la que vengas otro día a hablar de eso.
Porque Bueno. me parece que es un aspecto absolutamente desconocido en la sociedad Ujú. y creo que es por donde necesitamos esclarecer para, bueno, para ir cambiando la cabeza y que las personas entiendan, digamos, que todas estamos en un contexto social violento Ujú. y que es necesario que la sociedad tome conciencia para poder producir modificaciones. Te agradezco muchísimo que hayas venido y bueno, y queda pendiente Sí. un próximo encuentro. Gracias. En este momento, con los temas que venimos conversando, sabemos que la sociedad es empujada hacia una confusión y desorientación muy grande. Y en esos casos, digamos, es necesario como acudir a referencias, ¿no? Que de algún modo nos marquen el norte de nuestra conducta, para poder elegir, en todo caso, hacia dónde orientamos nuestra acción. Yo creo que un poco lo que comentaba Esther tiene que ver con tener fe en el ser humano, tener fe en el otro. Y cuando uno no tiene fe en el otro, en realidad parte de haber perdido la fe en uno mismo. A mí me gustaría, para cerrar, leerles el último párrafo, en realidad, de un escrito de Silo, que se titula Acerca de lo humano. Y dice: sentir lo humano en el otro es sentir la vida del otro en un hermoso multicolor arco iris, que más se aleja en la medida en que quiero detener, atrapar, arrebatar su expresión. Tú te alejas y yo me reconforto si es que contribuí a cortar tus cadenas, a superar tu dolor y sufrimiento. Y si vienes conmigo es porque te constituyes en un acto libre como ser humano, no simplemente porque has nacido humano. Yo siento en ti la libertad y la posibilidad de constituirte en ser humano. Y mis actos tienen en ti mi blanco de libertad. Entonces, ni aun tu muerte detiene las acciones que pusiste en marcha, porque eres esencialmente tiempo y libertad. Y en estos momentos de crisis, de cosificación, en estos momentos de deshumanización, amo su posibilidad, la posibilidad del ser humano, de su rehabilitación futura. Nos vemos en la próxima semana. Gracias. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado.